Acción de gracias por todo lo que ha hecho el Señor en esta semana. Estamos también dolidos, estamos algo tristes por lo que acontece en la familia Agnew McDonald. Estamos en oración por ustedes y estamos con ustedes en todos los sentidos. Gracias a Dios porque Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos abraza y lo hace también por medio de su iglesia. Y vamos a iniciar adorando a nuestro Dios por medio de la música. Agradezco a Dios por este grupo de alabanza que nos dirige. Vamos a estar en esta actitud de adoración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto estar aquí otro domingo más aquí con ustedes. Bueno, en la distancia, pero con ustedes. Les invito que desde su casa abran su Biblia. Vamos a estar leyendo el Salmo 78, los versículos del 56 al 72. Entonces ahí desde su casita puede preparar su Biblia, puede leerlo junto con nosotros y va a decir de esta manera. Dice así: por ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío, y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Él hace por nosotros, por todo lo que nos guarda, nos bendice. Y yo sé que esta semana a lo mejor para muchos ha sido difícil, a lo mejor algunos hemos perdido familiares, amigos, con todo lo que está pasando, pero Dios nos fortalece. Dios es grande, Dios es bueno, y aún en la tristeza, aún en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, Dios ahí está. Él está ahí, Él es fiel. Y así como dice este canto, desde los montes hasta el mar, ahí está, porque Él es Rey de todas las cosas. Y le agradezco a Dios por su bendición, por su fortaleza que nos da a cada uno de nosotros. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor con ese espíritu agradecido. Desde los montes hasta el mar, resuena un canto sin cesar. Toda la creación te alaba. ¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad, si por ti subsiste mi alma? Al Rey, Al Rey, solo a Él, al Rey, solo a Él. todos alabarán, todos se postrarán ante Él. Al Rey, solo a Él, Al Rey, solo a Él, al Rey. toda lengua confesará que Jesús es el Rey. Desde los montes hasta el mar, resuena
¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad? Si por ti subsiste mi alma. Al Rey, Al Rey, al Rey, al Rey, solo a Él. al Rey, solo a Él. Todos alabarán, todos se postrarán ante Él. Al Rey, al Rey, solo a Él. Al Rey, solo a Él, al Rey. Toda lengua confesará que Jesús es el Rey. Y al Rey, al Rey, solo a Él. Al Rey, solo a Él. Todos alabarán, todos se postrarán ante Él. Y al Rey, solo a Él. Al Rey, solo a Él, al Rey. Toda lengua confesará que Jesús es el Rey. Amén. Dios es grande, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El siguiente canto, hermanos, es un canto nuevo que desde la semana pasada aquí estuvimos cantándolo enfrente de ustedes. Es un canto que a mí de manera personal me llenó de bendición, me llenó de gozo, me llenó de alegría. Y creo que la letra es algo muy, muy especial. Eso de decir vivir en Cristo, creo que debe de ser nuestro pan de cada día. Vivir en Cristo. Cada día despertémonos con eso, hermanos, de lo que hagamos, lo hagamos para honra de nuestro Señor. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo puede confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar, a
morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Wow. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando en tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz.
obrando tu perfecta voluntad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, porque seáis perfectos y cabales, sino que os falte cosa alguna. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti,
solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Amén. Gracias a Dios, porque Él es digno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dignos, son los únicos dignos de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Gracias a Dios podemos estar acá, agradecidos con ello, agradecidos por su palabra, la cual le pido que vayamos a ella. Vamos a leer la carta, una porción de la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 3. Vamos a dar lecturas del versículo 1 al 13. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13, que dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a comentarles acerca de los diezmos y las ofrendas. Los invitamos a que usted siga ofrendando, diezmando, conforme ha propuesto en su corazón, dice la palabra de Dios, con alegría. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Gracias a Dios por ello. Y voy a invitar al pastor Ulises, para que prosiga con este culto. Dios les bendiga. Gracias, Omar. Es por el bien de todos, ¿verdad? Aunque parezca extraño. Ok, queremos continuar con este programa. Y antes de la predicación queremos orar por la familia de Pamela. Algunos de ustedes sabrán lo que está pasando, si no, se los comento. Ahorita a las 10 de la mañana le iban a quitar el ventilador a la mamá de Pamela, y está en un momento difícil, no sabemos en qué punto esté ahorita, pero necesitamos orar por fortaleza para la familia. Recordemos que hace un mes aproximadamente perdió también a una hermana de ella, ¿verdad? Entonces el dolor está ahí en ellos, son golpes duros, fuertes, pero bueno, sabemos que Dios tiene un plan, sabemos dónde está, ¿verdad? Y eso es una bendición bien grande y alabamos al Señor por ello, ¿no? Tenemos esa confianza, pero la pérdida sigue siendo pérdida, entonces duele, ¿verdad? Somos humanos,
lo emocional no está fuera de un cristiano, ¿verdad? También el cristiano sufre, llora, pasa momentos complicados, entonces vamos a orar por ello. Ok, les invito a orar. Dios, te damos gracias por la vida de Pamela, porque tú has sido fiel en su vida, aun cuando las cosas ahorita se tornen difíciles. No tiene que ver con nada incorrecto, sino con tu voluntad, Señor. Ponemos en tus manos a su mami, no sabemos qué es lo que esté pasando en este momento preciso, pero te quiero pedir que fortalezcas a la familia, a su papá, a su hermano, que cumplas tu voluntad en todo lo que está pasando, que les fortalezcas, que les llenes de amor, que puedan recordar promesas tuyas alentadoras con respecto a lo que sucede en estos tiempos difíciles. Tú nos confortas, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ánimo, nuestro pronto socorro, y hay muchas promesas en tu palabra con respecto a cada uno de tus hijos cuando estamos pasando por diferentes tribulaciones. Dios, ponemos en tus manos a esta hermosa familia, hijos tuyos, bendíceles grandemente, no solamente a ellos, a todos los que son parte de esta familia, hermanos, hermanas, de su mamá, no los conozco, primos, sobrinos, todo lo que embarga esto en la situación tan difícil que viven. Tú tienes el poder de restaurar, de levantar, pero siempre nos apegamos a tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, déjeme, ¿qué le parece si tengo algunos puntos que ver, pero qué le parece si entonces compartimos nuestra declaración de fe, ¿verdad? Y luego le comparto algo que va conforme, una carta que va conforme a la predicación del día de hoy. Dice nuestra declaración de fe, gracias por mi suegro que me forró la Biblia, dice: creo que la Biblia es la única y verdadera palabra de Dios. Creo que en ella y solo en ella encuentro la guía para poder vivir a plenitud en esta vida y la esperanza de vivir eternamente en el cielo. Es la verdad que me atrevo a confesar, la esperanza por la que quiero vivir, la enseñanza que me comprometo a compartir. Estoy aquí para leerla, oírla, memorizarla y vivirla. Nada ni nadie evitará que sea el fundamento diario de mi vida. Amén, amén. Voy a utilizar la Biblia de aquí de púlpito porque está un poquito más grande, ¿verdad? No es que me haga falta, sino que me gusta más la letra grande. No es cierto, ¿verdad? Ya batallo un poquito. Ok, déjenme leer una carta, hermanos. El título de la predicación del día de hoy es Involúcrate en lo que te toca. Vamos a hablar de Hechos capítulo 6, y vamos a enlazar esto con la lectura que teníamos de primera carta a Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13. Que en el boletín está, ¿verdad? Pero vamos a ver algo con respecto a eso. Pero déjeme antes de eso, porque se me olvidan las cosas. Por aquí tengo mi celular, ¿no? Ya no sé ni dónde lo dejé. Aquí está. Y tiene que ver con lo que le voy a leer con respecto a Hechos. Fíjese, Dios tiene el control de todas las cosas y a Él sea la gloria, ¿verdad? Por eso sabemos que no se le pasa nada. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, estamos hablando de la iglesia, el hashtag, acuérdense, hacedores de su palabra, ¿verdad? Con esa frase nos identificamos también en este mes y estamos viendo cómo vive la iglesia, qué es lo que pasa en la iglesia. La semana pasada hablábamos de 4 cosas muy importantes que están en Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿verdad? Y vemos más adelante, si usted siguió leyendo Hechos, nos damos cuenta de la bendición que vivía la iglesia, convivía, se multiplicaba. Pero capítulo 6 empieza de esta manera: y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Involúcrate en lo que te toca. Le leo una carta que nos enviaron a la iglesia que dice así: buenas tardes para todos. Son tiempos difíciles, de incertidumbre y gran estrés. Es muy difícil vivir encerrado pensando en lavarnos las manos, en dejar de salir, buscar la manera de autoaislarnos y evitando la calle para no arriesgarnos a perder el trabajo mientras deseamos llegar al final de mes. Estos tiempos son complicados, especialmente cuando eres diagnosticado. Antes de enfermarme, parecía tener el control de las cosas. Todo parecía marchar bien. En mi trabajo se tomaban las medidas necesarias y los compañeros parecían estar disponibles para cualquier cosa. Llevo ya 15 días aislado, donde el seguro no ha depositado, donde la empresa pareciera no entender que no es una enfermedad general, donde no buscas intencionalmente una incapacidad. Estos son tiempos difíciles en los que tienes que batallar, solo en autoaislamiento para no contagiar, sin poder solicitar ayuda porque todos andamos igual. Hace unos meses el autoaislamiento era un pequeño placer. Salir a comprar mandado era una tarea fastidiosa de hacer. Ante mi mandado constaba de cereales, chucherías, gaseosas, galletas, y cuando pudiera comprar, esta pandemia me había hecho entender a la fuerza que podemos vivir con arroz, frijoles y lentejas. Hermanos, estos han sido tiempos muy difíciles para mí. En este mes especialmente, donde no tuve ingreso alguno, me ha mostrado lo que es ser pobre sin vivir en la pobreza, y ha quebrado en mí más de lo que pudiera explicarles. Hoy asistí nuevamente con mi médico familiar y no me dejaron entrar porque de nuevo traía temperatura. Vivir con el COVID es vivir con una situación compleja. Un día amaneces mejor, pero al siguiente ya estás peor. Unos doctores consideran que sí y otros consideran que no. Los doctores afirmaron no estar obligados a dar un alta, pues no es riesgo de trabajo, mientras que en tu trabajo no se quieren arriesgar a tomarte de nuevo sin ese papel. Así que mientras son peras o son manzanas, se extiende la incapacidad, la cual hasta la fecha no ha sido pagada. De 20 días sin laborar bajo 3 incapacidades iniciales, son 9 días que no se me pagarán. El restante se pagará el 40%, por si alguna fecha, pero sí alguna fecha, sin alguna fecha en particular. Mientras tanto, mi depósito de incapacidad por parte del IMSS como adelanto de incapacidad fue de 0.01 centavos. Si les explico todo esto porque hoy al salir del hospital justo pensaba en que no iba a librar el mes, y si la enfermedad por sí sola no me dejaba respirar, el estrés lo hizo empeorar. Mi mamá me marcó para decirme que Dios es bueno, que siempre está presente, y después de tanto tiempo distanciado de Él, lo creo. En un momento tan difícil como este, donde las puertas se cierran y las habitaciones te están dejando encerrado, Dios tiene que ser bueno. Dios se manifiesta mediante cada uno de ustedes y en las oraciones. Lidiar con COVID es doloroso, unos días más que otros, y creo que el estrés de no saber qué hacer económica y emocionalmente poco a poco te va tumbando aún más. En tiempos donde te sientes abandonado por el trabajo y el gobierno, donde las deudas crecen y crecen, donde los recibos amenazan con suspender los servicios y tu techo está en tela de juicio, una noticia como esta tiene que ser forzosamente obra de Dios, quien pareciera tener el control. Estoy agradecido por este gesto tan enorme de su parte y quiero que por favor agradezcan de mi parte y de mi novia, quien me cuida en estos días, a cada una de sus familias. Este es para nosotros un acto enorme de solidaridad, amor y esperanza. Los días tienen que ponerse mejor, ¿cierto? En cuanto la situación lo permita y no los ponga en riesgo de ser contagiados, me tomaré el tiempo de visitarles para agradecerles personalmente este acto que tuvieron hacia mí.
No dejen de tenernos en sus oraciones. Se los pido por favor, porque los tiempos son inciertos y la enfermedad aún más. Les mando un abrazo cordial con su respectiva distancia. Les dejo porque voy a responsablemente lavarme las manos. Es la carta que nos manda Iker, ¿verdad? Se juntó una despensa esta semana, ¿verdad? Y era con el fin de ayudarle porque tiene COVID y es una situación complicada, Déjenme les digo que este pasaje de Hechos capítulo 6 nos recuerda que aunque la iglesia vivía momentos muy bonitos, también vivía momentos complicados, había momentos de crisis. Y la palabra de Dios nos recuerda 3 cosas que quiero compartir rápidamente, ¿verdad? Dice así, número 1, en el versículo 1 y el versículo 2. En la iglesia hay problemas. No le estoy diciendo nada, extraordinario, ya lo sabe, pero somos personas, ¿verdad? Al trabajar con personas somos complicados. Yo lo había dicho en esta semana, la semana pasada, no sé si lo dije en la predicación, pero lo compartía con algunos hermanos. Tenemos nuestra educación en casa, nuestra forma de hacer las cosas, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, más aparte llegamos a la iglesia, conocemos al Señor, el Señor nos transforma, nos da dones, ¿verdad? Nos da talentos, entonces cada uno de nosotros somos diferentes y en esa diferencia Dios hace una unidad, un cuerpo. Pero hay problemas, ¿verdad? La forma de decir las cosas a lo mejor no son las más convenientes. La forma de hacer las cosas para unos pareciera que está bien, pero para otros no. Y se crea un conflicto. En la iglesia hay problemas, dice versículo 1 y versículo 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Algún comentario que yo vi por ahí al estar leyendo de esto, dice que una práctica que tenían los judíos, la iglesia la adoptó, ¿verdad? Esta práctica tiene un nombre así judío, pero no lo recuerdo ahorita, algo así que tiene que ver con canasta, donde todos los viernes se recogía, iba por las casas, ¿verdad? Se recogía despensa e iban a las personas más necesitadas, aquí lo vemos que es a las viudas, ¿verdad? Y se les repartía según la necesidad que tenían. Había otra colecta que se hacía en las casas y también se podía hacer ese apoyo, ¿verdad? Y la iglesia adoptó esta forma de hacer las cosas. Déjeme le digo que hay formas que se hacen secularmente y que no son malas necesariamente. De hecho, tenemos prácticas como iglesia que no son realmente bíblicas, pero que nos han servido como iglesia. Y en este momento hablar de problemas, hablar de esta situación que ellos recogían despensas y las entregaban a los necesitados, y lo estamos viendo a través de estos meses también, lo estamos haciendo. La iglesia cumplía, ¿verdad?, con el trabajo, pero había un problema por ahí. Y dicen los que saben que el problema era más que todo de idioma, porque los griegos no hablaban arameo. Entonces parecía ser que había un problema de comunicación. Muchas de las veces son los problemas más comunes, ¿verdad? En matrimonios, en amistades, en la iglesia, es de comunicación. Y no de comunicación, de una buena comunicación. Porque nos comunicamos, sabemos comunicarnos. Si usted está de malas, no quiere hablar, ¿verdad? Y le dicen que tiene nada. Las mujeres dicen como 387 veces nada. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y le sigue uno escarbando y dice nada, y nada, y nada, y nada, ¿verdad? Entonces, ¿está comunicando? Pues sí, está comunicando que está enojada, ¿verdad? Pero no quiere decir nada. Entonces, no tenemos una buena comunicación. Necesitamos mejorar la comunicación y era el problema que se vivía ahí. Entonces, los problemas llegan a darse muchas veces por la comunicación. Le decía ahorita, los griegos no sabían arameo, entonces había este problema. Este problema es presentado a los 12, ¿verdad? Hay muchos creyentes con buenas intenciones. No sé si le ha pasado, a lo mejor usted le han ofendido con algún creyente que quiere hacer algo bueno, ¿verdad? Y le ofende, ¿no? Le puede compartir un libro, le puede dar una recomendación, le puede dar una sugerencia y usted se siente ofendido. A lo mejor no son las maneras, a lo mejor no era lo que usted necesitaba, a lo mejor siente que esa persona piensa una cosa diferente. Entonces dice usted, bueno, ella me está juzgando. Y hay problemas, ¿no? Al no haber esa buena comunicación. Hay personas que quieren aplicar la palabra de Dios. No digo que la palabra de Dios tenga su aplicación, pero tenemos que tener cuidado. La forma en que lo hablaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿verdad?
en su momento, para la persona que estaba dirigida, a veces nosotros agarramos un texto sin su contexto y empezamos a usarlo hasta para agredir, y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Entonces, esta dinámica de problemas en la iglesia es muy común, es muy común. De hecho, en la mayoría de las ocasiones que una persona se va, un miembro se va, es por problemas de comunicación, de relación, y no de problemas de doctrina, que lo digo mucho y muy seguido porque esto es importante, ¿verdad? Siempre tenemos que estar revisando la doctrina. Entonces, son problemas entre es que este me cae mal, ya no quiero seguirlo, además el pastor me cae mal, me voy, ¿verdad? Y empezamos a tomar ese tipo de situaciones. Eso habla de nuestra situación espiritual, pero también hay quienes siguen y siguen e insisten y sí, también lastimamos, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, número uno, como vemos en quisiéramos que no hubiera pasado esto, ¿verdad? Que este capítulo lo quitaran desde el 5, ¿verdad? Pero vemos que sí hay problemas. ¿Qué debemos de hacer entonces? Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Tanto el que quiere compartir algo bueno, ¿verdad? Como el que quiere responder a esa situación o que se siente agredido, debemos de tener el tacto para decir las cosas. Está bien si usted es tajante en decir las cosas, pero aún eso se puede sazonar con sal, ¿verdad? Y con gracia, hablar con gracia, darle a la persona lo que necesita, no lo que merece. ¿Cuál es la solución entonces a los problemas? Busquemos, yo pongo de esta manera, en la iglesia hay problemas. ¿Qué debemos de hacer? Pues buscar la solución, ¿verdad? Los hombres somos muy buenos para decir eso, ¿no? Llegamos a casa, la mujer dice, es que el niño pasó esto, y pasó esto, y luego la casa, y luego la luz, y luego, después de que dicen todo eso, nosotros decimos, ¿y luego? ¿Qué hacemos? Y luego las mujeres no se sienten escuchadas, no es una plática de matrimonio, ¿verdad? Pero la mujer no se siente escuchada, pero el varón lo que quiere, bueno, una solución, ¿no? Lleva el niño a la guardería, compra las cosas con anticipación, yo reporto mañana la luz, y así sucesivamente, ¿no? Nosotros los hombres somos de solución, vamos a solucionar esto, ¿verdad? ¿Cuál fue entonces lo que se buscó en ese momento? Entonces los 12, versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, convocaron. ¿Qué debemos de hacer cuando hay problemas? Hay que convocar, hay que tener cuidado, hay que orar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver todo esto, pero hay que orar porque a veces cuando están los ánimos acalorados, juntar no es la mejor opción. Juntar no es la mejor opción. Pero en esta situación, ¿verdad? Ok, hay problemas y venga, vamos a hacer algo, ¿sí? Entonces, en la iglesia hay problemas, ¿sí? Número dos, en la iglesia Dios ha establecido formas. Hay muchas formas, ¿verdad? Hay el liderazgo unitario, ¿verdad? En el cual lo que él dice se hace independientemente de. Hay pastor, por ejemplo, en algunas, pastor principal, otros pastores también que le rodean. Hay ancianos, hay obispo sería el anciano, ¿verdad? Y luego hay diáconos, hay líderes debajo de ellos, y hay sin número encargado de cada lugar, comisionado, se le dice. En algunas ocasiones que no es un líder, pero está comisionado a hacer cierta tarea, y hay diferentes formas. Hay quienes tienen un liderazgo plural. Hay muchas formas. Dios ha establecido formas. En este momento, o en lo que estamos viendo, dice versículo 2, una vez más se lo leo, porque dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando el texto menciona a los 12, está hablando en ese momento de los líderes, los que estaban como responsables de la iglesia que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, eso representa a los líderes, que hoy en día pudiéramos decir al pastor, los pastores. Hay iglesias que tienen varios pastores, ¿verdad? Siempre uno como principal, creo yo, ya debe haber, pero hay varios pastores, ¿verdad? Eran los que estaban dirigiendo a la iglesia en ese momento. Ya estaba incluido ahí Matías, recuerde, se habían echado suertes, capítulo 2, si no estoy mal, y estaba Matías que había tomado el lugar de los 12. Entonces esos líderes se dedicaban a predicar la palabra de Dios, insistían en eso. Recuerde que el apóstol Pablo más adelante lo vemos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo llegaba a algún lugar, predicaba la palabra de Dios, estaba un tiempo ahí confirmándolos en la fe, y luego dejaba a alguien más, a Tito, a Timoteo, que es la carta que vamos a ver más adelante.
¿verdad? Y él se iba a otro lugar a a compartir la palabra. Ellos sentían la urgencia de predicar la palabra para que la gente sea salva, y ya después alguien más continuaba el trabajo. La palabra nos recuerda que la fe de los creyentes estaba edificada sobre la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42, que leíamos la semana pasada, una de la dinámica que hacía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Recuerde que hasta este momento el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿verdad? Entonces había los escritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sobre eso y lo que Jesús había hecho, ellos compartían lo que Jesús había enseñado, y de esa manera la iglesia iba progresando e iba confirmando quiénes eran parte de la iglesia, quiénes eran los creyentes, ¿verdad? Que de hecho Hechos capítulo 5 lo va confirmando, ¿no? A raíz de hacer esas situaciones tan tajantes, cuando Ananías y Zafira caen muertos por haber mentido a Dios. Ellos, los 12, tenían la responsabilidad de tomar lo que Dios les había dado, ¿verdad? Así que, como dirigentes del grupo, invitaron a los creyentes a trabajar en un plan. ¿Qué es lo que pasa? Hay un problema, se muestra el problema, los apóstoles dicen en ese momento: oigan, no es justo que dejemos la palabra de Dios por ir a darle de comer a las viudas. Ahora, déjeme le digo una cosa: no es superior una cosa que la otra. No está diciendo que es denigrante apoyar a las viudas y a los necesitados. No está diciendo eso. Está diciendo: nosotros estamos en una tarea. Bueno sería que hubiera más personas para que hicieran las demás tareas. O sea, hay trabajo para todos en la iglesia. A veces vemos los lugares más vistosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y queremos, yo lo digo en este ejemplo porque esta iglesia es una iglesia que tiene talento en la música, ¿verdad? De repente queremos ser el que dirige, o queremos ser el predicador, o queremos ser los músicos, o queremos, ¿sí me explico? Y no está mal, porque la Biblia más adelante dice, en lo que vamos a ver, el que anhela obispado o el que anhela algo, buena obra desea. Pero bueno, hay algo que hacer, ¿verdad? Entonces, aquellos 12 dijeron: oiga, no es justo, no es justo. Ok, vamos a multiplicarnos, ¿verdad? No a dividirnos, vamos a multiplicarnos y vamos a hacer esto. Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones con 3 cualidades: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea que para repartir las despensas, déjenme leer una cosa, si tomamos este ejemplo, ¿verdad? Deben de ser hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque a veces tomamos una despensa, algo tan sencillo, tomamos una despensa y se la llevamos a tal persona. Y decimos: no, ¿cómo? Pues si tenía más necesidad la persona de acá, ¿cómo se la entregaron? Oye, es que estamos orando, estamos buscando la dirección de Dios, y en esa dirección de Dios nos dice: entrégasela a tal persona. Eso es de Dios. Dios lo pone en aquellas personas que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No es que el trabajo de servir las mesas, les decía ahorita, sea denigrante, solo que debemos tomar nuestro lugar. Y es aquí donde podemos ver 2 grandes grupos de líderes. De hecho, cuando les presentan esto, versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estar predicando la palabra de Dios, Hay personas que dicen: yo no puedo eso, yo no me pararía al frente a predicar, yo no iría a las puertas a tocar y compartir la palabra, yo no me subiría al camión a predicar la palabra o estar en la plaza, yo no puedo eso. Ok, hermano, pero ¿qué puedes hacer? Ok, ¿qué le parece si yo oro por esas personas? ¿Qué le parece si yo le comparto un estudio que tengo que es muy bueno, pero a mí me da temor presentarlo y se lo puedo compartir? ¿Qué le parece si yo a esas personas les regalo agua para que vayan y lo hagan? Por ejemplo, son ejemplos, ahorita no tengo muchos, se lo decía la semana pasada, no soy muy bueno para muchas ideas, pero usted tiene un lugar donde que puede hacer, ¿verdad? Decía un pastor, ¿verdad?, que tiene una iglesia muy grande, decía: yo tengo diáconos hasta chiquitos, niños, que yo llego y ellos quieren trabajar, entonces uno de ellos agarra mi portafolio porque vengo de predicar de otro lado y llego a cierto lugar, y uno toma mi portafolio, otro me entrega una botella de agua, yo voy ya directo al púlpito porque el culto ya empezó, ¿verdad? Entonces llego y estoy ahí. Entonces les llamamos pequeños diáconos, ¿no? Y hacen la tarea de servir, porque quieren servir, y los estamos preparando para la tarea que van a hacer.
El trabajo de los apóstoles sería el desempeñar el que desempeñan hoy en día los pastores, los obispos, los ancianos o los presbíteros. La palabra de Dios viene hablando bastante de eso. No me voy a detener en eso porque si no perdería mucho tiempo, ¿verdad? Pero solamente quiero compartir algo. Viene a ser como supervisores, viene a ser como los que están al cuidado de cierto ganado. Hay diferencias entre los que tienen ganados grandes, ¿verdad? De grande especie en la Biblia, ¿verdad? O los que son pastores de ovejas, ¿verdad? Hay la diferencia entre el asalariado. Al asalariado no se le pedía cuentas sobre los animales que se perdían o que se morían, ¿verdad? Los pastores sí. Entonces, ahí hay una gran diferencia, pero déjeme le digo lo que dice la palabra de Dios, y ante esto, pues todos temblamos, ¿verdad? Ante estos requisitos, la mayoría temblamos. 1 Timoteo capítulo 3, usted lo tiene por ahí, ya lo leímos, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si Dios le ha llamado a ser pastor, ¿verdad? Entonces, y usted quiere responder a eso, dice, si anhela hacer eso, pues es una buena obra, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo, ¿verdad? El supervisor, el cuidador, sea irreprensible, o sea que no tenga nada que se le reprenda. Marido de una sola mujer, o sea que tenga ojos solamente para una mujer. Eso quiere decir, ¿verdad? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero. De repente los pastores perdemos el estribo y queremos pelearnos con todo el mundo, ¿verdad? No debería de ser así. No codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Hacer tranza, como se dice por ahí, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahí es donde a veces o muchas veces nos pega, ¿no? Porque dicen, hay una frase que dicen, hijo de pastor lo peor, ¿no? Y qué triste, qué triste. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, hablando de un nuevo creyente. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, déjeme le digo una cosa, y yo lo creo de esta manera y por eso se lo comparto. Hablar de esto, del trabajo de los pastores, ¿verdad? Y en mi caso, ¿verdad? Ok, hay requisitos que se piden, se puede animar, se puede exhortar, ¿verdad? Teniendo el cuidado, ¿verdad? 2 o 3 testigos, dice la palabra de Dios, y exhortar ante una situación, alguna necesidad. Estamos abiertos, ¿verdad? A una crítica constructiva, a que nos den consejo, adelante, ¿verdad? Buscamos esto, hermanos, buscamos esto. Y déjeme leer una cosa, tanto en el caso del pastorado o en el caso del diaconado que vamos a ver a continuación, hay ocasiones en las que decimos, y ese pastor tiene esta situación, pero, o sea, cumple con todos los requisitos, pero hay algo en él que no nos gusta o que debería de crecer. Y entonces usted puede contratar a un pastor y decirle, ok, hermano, hemos considerado, hemos visto todo esto, pero creo que tú tienes una situación en la cual tienes que trabajar el Señor, y usted apoyarle en eso, ¿verdad? Orar por eso y ayudarle a que crezca en esa área que tiene que crecer, ¿verdad? No hay pastores perfectos. Y en la mayoría que se ha querido hacer una perfección, escuche bien lo que estoy diciendo, ¿no? Una perfección en la cual hay mucha presión para que se viva de esa manera, para controlar a los hijos de tal manera que vivan casi perfectos. Los hijos sienten tanta presión que la familia muchas veces se desmorona. Oremos por todos los pastores, hermanos. Hoy en día, y lo hemos dicho, ¿verdad? En los grupos todos los días prácticamente está muriendo un pastor. Yo estoy hablando solamente de la alianza que tenemos como pastores a nivel nacional, de los que sabemos y están involucrados. Está muriendo un pastor mínimo diario. Es bien complicado. Las esposas se quedan a la deriva. En el caso de pastores que su esposa han muerto, los pastores se quedan también a la deriva en cuestión con los hijos. Cuando es esposa de pastor, pues se queda sin provisión, ¿verdad? Prácticamente. Entonces están pasando situaciones muy complicadas. Entonces necesitamos animar, ¿verdad? Exhortar, eso es animar, no regañar. Necesitamos exhortar, ¿verdad? A los pastores, y que, bueno, yo le pongo aquí como último punto, Dios le ha llamado al ministerio del pastorado,
bueno, pues tome su lugar, ¿verdad? Y eso no quiere decir que se va a pelear conmigo, ¿verdad? En este caso, si Dios en algún momento lo cambia por mí, pues gloria a Dios, o sea, Dios sabrá su tiempo, pero por lo pronto, si usted tiene este llamado, es muy complicado, se lo digo por experiencia, es muy complicado decir, oiga, Dios me está llamando al pastorado, porque parece ser que somos pretenciosos, ¿verdad? Yo se lo he dicho muchas veces, yo no quería ser pastor, pero bueno, cuando Dios me llamó y lo confirmó, bueno, pues aquí estamos. Tengo defectos bastantes, pero cada día le pido al Señor que me ayude a cambiar eso, y usted ora por mí, qué bendición, ¿verdad? Que ore por mí para cambiar eso. La palabra de Dios nos dice, regresando a Hechos capítulo 6, entonces buscar a estos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a que encarguen ese trabajo, y nosotros persistiremos en la palabra, predicar la palabra de Dios del testimonio. Una de las cosas que sucede en las iglesias muy comúnmente, y es por eso que lo comparto, es que, y otra vez le digo, no es que sea denigrante un trabajo u otro, sino que el pastor es el que pinta, el que repara, el que cambia los aires, el que construye, el que hace vaciados, el que pone piso, el que hace todo eso, ¿verdad? Y a veces se le llega a cargar mucho porque dice, oiga, pastor, pues su predicación, su enseñanza y esto, ok, pues ayúdeme, ¿no? Ayúdeme. Yo creo que la diferencia entre uno y otro con respecto a la labor que Dios nos ha encomendado, y no quiere decir que no la podamos hacer, lo podemos hacer. Usted en lo particular me conoce, pues yo lo puedo hacer, ¿verdad? No tengo problema con eso, pero a veces el cargar de esa manera no dejamos o no crecemos como pastores porque estamos enfocados en que todo lo de aquí esté bien, esté cómodo, ¿verdad? Y entonces descuidamos la palabra. Eso es lo importante, descuidamos la oración. Y eso es lo que debemos de ver. Cuando llegan aquellos diáconos, aquellos servidores, ¿verdad? Aquellos que van a ver la administración de las cosas que tiene la iglesia, la carga para el pastor o los pastores se aligera. ¿Sí? Entonces, número 3, ¿verdad? Es la última parte. En la iglesia también hay una tarea que desempeñar. Versículos del 3 al 6 dice así, ¿qué debemos hacer en la iglesia? Dios ha establecido formas. ¿Qué debemos de hacer? Pues tomar nuestro lugar, ¿verdad? Tomar nuestro lugar. Ahorita estoy hablando, más adelante hablaremos de alguien más, ¿verdad? Pero ahorita estoy hablando de pastores en la primera parte, y esa segunda parte voy a hablar de los diáconos. Aquí es donde nacen los diáconos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud. Fíjese bien, qué padre. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. O sea, la misma multitud eligió. A los diáconos debe, aunque nosotros podemos dar una sugerencia, ¿verdad? O yo puedo dar una sugerencia como pastor, la multitud es el que debiera escoger. Hoy en día buscamos a los líderes que tenemos, y ahorita voy a hablar de eso, pero escogemos estos líderes porque ya preguntamos quién quiere participar, y son pocos los que quieren participar. Entonces, con la capacidad que Dios me ha dado, no quiere decir que sea superior a la suya, pero con lo que yo he visto, ¿verdad? Como pastor, me acerco a ciertas personas para invitarlos a que trabajen en ciertas áreas. Dios confirma en ellos y gloria a Dios, lo presentamos a la iglesia y la iglesia no ha estado en desacuerdo hasta ahorita, ¿verdad? Si hubiera algún desacuerdo, decir, no, hermanos, yo prefiero que esté alguien más, si hay votación y demás, pues seguimos adelante. Somos una iglesia demócrata, aunque de momento no parezca, porque los líderes toman ciertas decisiones, pero realmente estamos tomando decisiones que la iglesia nos ha delegado, ¿verdad? Sobre el ministerio. Y ahorita voy a hablar otras cosas con respecto a eso. Entonces, dice que le agradó a la multitud y eligieron, la gente eligió a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, recuerde, imponer las manos no es que damos un poder, sino que nos identificamos con ellos y le decimos, te apoyamos, adelante con ello. 3 requisitos para servir las mesas, 3 requisitos para distribuir la despensa, por decirlo de alguna manera. 3 requisitos para servir en la iglesia es de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Es gratificante cuando Dios actúa para solucionar los problemas. La sabiduría que tenían los apóstoles era que Dios se las había dado, ¿verdad? Y ellos habían dicho, vamos a hacerlo de esta manera. Agradó a la iglesia. La propuesta sale de los apóstoles
y a la iglesia le agrada esto, ¿verdad? Y entonces Dios muestra la forma, ¿verdad?, para solucionar los problemas. Estas personas tenían nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esteban, todos lo conocen y más adelante lo vemos cómo trabaja, ¿verdad? Bueno, más bien cómo entrega su vida, pero también Felipe, ¿verdad? Cómo predica, y los demás no se notan mucho, solamente como líderes de la iglesia, por ejemplo, de Antioquía, ¿verdad? Pero estos hombres son presentados, es fulanito, sutanito y perenganito, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y aquí los presentamos delante y ahorita vamos a ver y se ponen a prueba y luego aquí están. Hermanos, ¿qué les parece? Los ponemos como diáconos adelante y bueno, se empiezan a servir como diáconos. ¿Cuál es la diferencia hasta ahorita en las iglesias bautistas del diácono al líder, por ejemplo, de lo que tenemos ahí, ¿verdad? De los líderes que tenemos ahorita, que el diácono no tiene fecha de vencimiento. A menos de que la iglesia diga, no, pues sí, los diáconos nomás van a gobernar, van a estar trabajando o en ese liderazgo como 2 años o 3 años o 10 años. Pero realmente dentro de las iglesias, hermanos bautistas, el pastor se va y los diáconos se quedan en ese liderazgo y son con los que guían a la iglesia porque son llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, ¿verdad? Y de buen testimonio, es quien guía a la iglesia a retomar el punto de buscar un pastor y que haya un pastor en la iglesia. Entonces los líderes pueden cambiar del pescado, ¿verdad? Pueden cambiar, puede ir uno, puede devolverse, puede estar, puede no estar, puede dejar de trabajar y ellos seguirían adelante. Los diáconos, ahorita no tenemos diáconos, el último que se fue una diaconisa, la hermana Isi, ¿verdad? Entonces pudiéramos elegir a estos diáconos para que tomaran esta responsabilidad. Déjeme le digo una cosa importante, y no quiere decir que sea malo, sea malo, perdón. Cuando hablamos de departamentos auxiliares, escuche bien esto, la iglesia puede trabajar sin departamentos auxiliares. No quiere decir que sea lo mejor, no, lo mejor es tener departamentos, ¿verdad? Varones, es departamento de varones, departamento de jóvenes, departamento de femenil, de hecho sociedad femenil misionera, ¿verdad? La femenil ha sido muy misionera, ¿verdad? De rayitos de sol, de las niñas se me olvida ahorita, pero hay departamentos. ¿Por qué son departamentos auxiliares? Porque son los que ayudan a enriquecer el trabajo de la iglesia. Pero bien, si no estuvieran, la iglesia sigue trabajando. En el caso de nosotros, ahorita no tenemos varones, femeniles, así como tal, ¿verdad? Y la iglesia sigue funcionando. Sería mejor que tuviéramos femenil, que tuviéramos varones. Los jóvenes sí están ahorita, ¿verdad? Se trabaja un poquito ahorita con los adolescentes, pero y con los niños. Pero necesitaríamos, o sea, sería bueno que hubiera. Yo estoy orando y de hecho una de las cosas que yo estaba haciendo, había platicado con algunos hermanos de poder retomar otra vez los varones, lo hemos intentado varias veces y vamos a seguirlo intentando hasta que Dios nos diga cuál es la forma y la manera, pero entonces eso es diferente y el liderazgo de ellos es diferente a los diáconos, hermanos, a los diáconos y en el caso al pastor o pastores que pueda haber en esta iglesia. En esta iglesia está el pastor de jóvenes, ¿verdad? Que es Daniel. Hay por ahí otro joven, ¿verdad? Que externó en algún momento, me lo externó, que él quería pastorear jóvenes y sigo orando por esa persona, ¿verdad? Yo creo que si Dios puso eso en su corazón, Dios lo va a confirmar, ¿verdad? Y si es así, y lo hará crecer en el Señor, ¿verdad? Y tomará esa responsabilidad y seguiremos adelante. Dios puede levantar a varios pastores, no digo que no, ¿verdad? Entonces, en el caso aquí de los diáconos, ¿verdad? Es aquí donde nace, ¿verdad?, la buena administración de los diáconos. Si tuviéramos diáconos, a diferencia de los líderes, déjeme le digo que también sería una bendición bien grande. Entre mejor tengamos establecido el liderazgo, será mejor. Los líderes que tenemos aquí como iglesia hemos decidido que estén por 2 años. Hay algunos que no pueden estar 2 años. Creo que el problema en el cual nos hemos metido como iglesia, al no haber diáconos, ¿verdad?, y los ancianos que habían ya no están, ¿verdad? Solamente está un servidor y Daniel que me está ayudando también en ello, ¿verdad? La carga se le hizo muy pesada a los líderes. El líder debería de estar más enfocado en tener las actividades de la iglesia, en ver cómo se hace las actividades de la iglesia y no metidos en problemas que tiene la iglesia, que es muy desgastante, ¿verdad? Que no quisiera ni estar yo, ¿verdad? Pero tenemos que estar, ¿verdad? Entonces eso desgasta mucho a la iglesia.
Eso desgasta mucho a la iglesia. Entonces creo yo que debemos de aligerar la carga en cuestión de los líderes y debemos de ayudarlos y en el momento que Dios nos lo indique, ¿verdad?, de retomar la dinámica que teníamos como iglesia, sea solamente el trabajar en las actividades. Hay muchos hermanos que dicen, yo quiero participar, pero no quiero ser parte de los líderes. ¿Por qué? Por la carga tan grande que ha sido de cargarlos con problemas de la iglesia, situaciones que no se los llevamos a la iglesia para no lastimarlos, ¿verdad? Y por eso nosotros somos los que, por decirlo de alguna manera, recibimos ese golpe, vemos las maneras de solucionarlo, trabajamos en ello, ¿verdad? Y después de eso damos solución o trabajamos en ello y no dejamos o cubrimos de alguna manera a la iglesia. No somos superiores a ustedes, también batallamos, sufrimos igual que ustedes, no dormimos, ¿verdad? Cuando pasamos por esas situaciones. Es bien desgastante, pero tenemos que hacerlo. Entonces, déjeme le digo, es donde nacen los diáconos. Entonces, no es que sea superior, a veces se ha pensado que los diáconos son los supervisores del pastor, tampoco es esto. Es una responsabilidad en la cual los pastores, ¿verdad?, y ancianos, obispos, o como queramos decirle, se dedican a la palabra de Dios, a la oración, a cuidar la vida espiritual de la iglesia, ¿verdad? Y los diáconos, aunque también son espirituales, aunque también son responsables, se dedican a una tarea más que todo de administración. Entonces dice el versículo 8 al 13, lo voy a leer así rápidamente, ya casi estoy terminando. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito. Eso está hablando todavía de los obispos, ¿verdad? Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no daban mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, está hablando de diaconisas o esposas de estos hombres, algunos dicen que es más bien a diaconisas, ¿verdad? También sean sometidas, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, también como lo decía acá, ¿verdad? Y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Claro, los diáconos son una bendición, ¿verdad? Deberíamos de tener diáconos, pero la iglesia hasta ahorita no hemos visto eso, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer entonces? Aunque en la iglesia que hay una tarea que desempeñar, oremos por esos hombres que necesita la iglesia que se levanten, ¿verdad? Oren todo este tiempo cuando Dios lo decida y cuando Dios nos lo indique como iglesia, que nos vaya confirmando. El versículo 6 nos dice que sean sometidos a prueba primero, ¿verdad? Sometidos a prueba. Cuando, regresando al capítulo, no voy a hablar mucho de eso, porque si no perdería mucho tiempo o invertiría mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Hechos, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, ¿verdad? Que dijeron los apóstoles, ok, excelente. Orando, les impusieron las manos. ¿Y qué es lo que sucedió con todo esto? Fíjese bien lo hermoso de hacer cada quien su tarea, no de pelearnos o de criticar al otro que está haciendo una tarea, sino decir, ok, voy a orar por ti, las formas en las que tú haces no estoy muy convencida de ellas, pero voy a orar por ti para que Dios te dé sabiduría y crezcas en eso y hagas tu trabajo, y yo voy a hacer mi trabajo y me voy a enfocar en mi trabajo, ¿verdad? Dice el versículo 7, que con esto concluyo, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el buen resultado? El resultado de una problemática que vivía la iglesia, que es bien administrada, que se busca una solución, que cada quien toma su responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Pues crece la iglesia, ¿verdad? Crece en el Señor, ¿verdad? Dice el versículo, la primera parte, crecían en la palabra del Señor. O sea, se alimentaban, era, reconfortado, ya no había aquel problema, ¿verdad? Se ponían más atención a las cosas espirituales, crecían espiritualmente, maduraban, ¿verdad? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, hay un crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero también numérico, que es lo que Dios desea,
Dice, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe, no importa, no les importaba que fueran sacerdotes, creían el evangelio y estaban acá y también seguían yendo allá. También los discípulos en este momento iban a la sinagoga, seguían su dinámica de judíos, ¿verdad? Pero judíos creyentes, que había una transformación de vida. ¿Cuál es la conclusión entonces cuando hay un problema? Cuando cada quien toma su lugar, ¿verdad? Cuando Dios responde a la necesidad, haciendo la tarea correspondiente, la iglesia va a crecer, porque es lo que Dios desea. La pregunta es, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad? Es lo que Dios desea. Entonces, concluyo con el principio, ¿verdad? Involúcrate en lo que te toca, en la tarea que te toca hacer. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a cada momento podemos entender, saber, aprender. Hay cosas que no hemos hecho y no quiero decir que estamos bien. Hemos hecho cosas mal, hemos reprobado, por decirlo de alguna manera, en el examen, en exámenes que nos has dado, en algunas otras hemos acertado. Dios, ayúdanos a ser sabios en cada una de las tareas que nos toca hacer. De mi parte, ayúdame, Señor, a tomar el pastorado con más responsabilidad, con más crecimiento, con más ahínco, con más compromiso, Señor. Y también a aquellos que tú has llamado al pastorado, Señor. Bendíceles grandemente, bendícenos grandemente, Señor. Ayúdanos a ser sabios en todo momento. Padre, bendice a los líderes que tenemos en esta iglesia, que los hemos cargado con cosas que no deberían de cargar. Hemos dado la responsabilidad de diácono, pero también en una medida grande el de ancianos, porque han tenido que tomar responsabilidades de decisiones que desgastan, de problemas que gastan, de problemas que nos desaniman, de problemas que nos golpean duramente espiritualmente, Señor. Bendice a cada uno de los líderes, Señor. Fortaléceles, anímales a hacer tu tarea, Señor, la tarea que les has encomendado. Aquellos que desean seguir trabajando, que dicen, no quiero tener una responsabilidad, pastor, pero quiero trabajar, bendícelos, ayúdalos a que se involucren en cada una de las áreas. Si no hay un área especial, no importa que empiecen una, o no importa que hagan algo que no tenga un título, pero bendíceles, Señor. No quites el ánimo de seguir trabajando para ti. Y Padre, y a todos como iglesia, a los varones, ayúdanos a dar pasos correspondientes, a juntarnos como varones, a crecer como varones, a orar como varones, a ser ese ejemplo que necesitamos. Porque en el ejemplo que tú nos das, los varones están en cada uno de ellos. No es que sean mayores, porque las mujeres son coherederas, sino que tú nos das la responsabilidad a los varones, porque necesitamos tomar esa responsabilidad. Porque a las mujeres prácticamente lo que tú les pides, ellas lo hacen. Son más prestas a buscarte, a servirte. Los que batallamos somos los hombres para tomar responsabilidades. Somos los hombres los que no queremos tomar responsabilidad, los hombres los que mejor les damos la responsabilidad a las mujeres. Y no tomamos nosotros la responsabilidad que nos toca, Señor. Ayúdanos a hacer la tarea que nos has encomendado. Y como iglesia, bendícenos al crecimiento espiritual, de madurez, de ser sensatos, de hablar prudentemente, de edificarnos unos a otros cuando hablamos, cuando compartimos. Y que todo esto redunde en bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Te dejo el trapo. No mucho. Gracias, pastor. Gracias por la palabra de Dios. Pues voy a pasar a dar los anuncios generales. Estamos invitándoles a que sigan teniendo las medidas precautorias, previsión y prevención de nuestra salud con las autoridades correspondientes, fidedignas. Sigamos acatando lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que ser prudentes. Entonces, les seguimos invitando a las actividades que tenemos. Hoy se abrió el culto para las personas que desean venir. Como siempre, aquí pueden venir los que quieran, y los que no, pues pueden usar los medios correspondientes.
Les invitamos a que sigan escuchando los devocionales día con día, excepto el domingo, porque el domingo pues escuchamos la palabra de Dios por medio de las transmisiones que tenemos en vivo. También hay culto de oración, también presencial, si usted gusta venir al templo, y también hay por medio del WhatsApp. Gracias a Dios por el culto de esta semana pasada, pudimos estar aquí orando unos por otros. Siempre es una bendición porque así nos enteramos de las necesidades de otros y también de las gratitudes de otros, y eso nos fortalece a todos. Sigamos también, esto es los martes, lo de los cultos, y también hay instituto los sábados a las 12. Invitándole a seguir diezmando, hermano, ofrendando. Seguimos pagando los servicios que hay que pagarse, esos no están en cuarentena, siguen estando ahí vigentes. Le agradezco su amable compañía a los que estamos aquí, y vamos a dar lectura al versículo de este mes, que es Hechos capítulo 2, versículos 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el versículo que hemos estado mencionando para que nos lo aprendamos, para que lo conozcamos y podamos ponerlo por obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, ponerlo por obra, conocer de esta manera, de una mejor manera a nuestro Dios. Dios le bendiga, que esté muy bien.